Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos sin precedentes. Por primera vez el mundo cuenta con un tratado global sobre comercio de armas. 154 países en la Asamblea General de la ONU han apoyado este texto que va a controlar las exportaciones de armamento desde barcos de guerra y aviones de combate y desde tanques a armas ligeras. El documento, que había sido bloqueado el pasado jueves por Irán, Siria y Corea del Norte, recibió 3 votos en contra y 23 abstenciones. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en la sede de la ONU. Está nuestro corresponsal Gilbert Vega. Gilbert, muy buenas tardes, adelante. Hola Jason, Eva, muy buenas tardes desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Pues pasaron 7 años exactamente para que este tratado internacional sobre el comercio de armas fuera una realidad. Hoy son 154 países que han estado de acuerdo con que se comience a limitar la venta de armas. Se dijo aquí desde el comienzo de este debate que era increíble que la comunidad internacional y que el mundo regulara la venta de bananos, de juguetes y no la de armas, y por eso esta necesidad de que se aplicara un tratado internacional y que por lo menos se aprobara aquí a instancias de las Naciones Unidas. Fueron 154 países que votaron a favor de este tratado, otros 3 países que votaron en contra, los mismos que se opusieron durante el debate que se cumplió el jueves pasado en la conferencia internacional, entre ellos Norcorea, Siria e Irán, y también 23 países que se declararon, que se abstuvieron de votar precisamente porque tenían algunas reservas sobre la naturaleza y el lenguaje que se usó en este tratado. Así se tomó esta decisión hoy en la Organización de Naciones Unidas. El voto es el siguiente: a favor 154, en contra 3, abstenciones 23. La resolución A/67/L58 es adoptada. ¿Qué dice este tratado? Que la venta de armas debe estar ligada directamente al respeto a los derechos humanos, que estas armas que se comercian en el mundo no terminen en manos de quienes cometen crímenes de guerra o de regímenes que cometan cualquier tipo de exceso que pueda afectar, digamos, los derechos básicos de las personas. A esta hora estamos aquí con uno de los invitados, uno de los países que fue líder durante todo este periodo en la negociación. Países como México, Costa Rica, Colombia tuvieron un papel muy importante en lo que fue la elaboración, el diseño del texto y también en la aprobación de este tratado. Una de esas personas fue justamente Roberto Dondich, es el jefe negociador de la delegación mexicana, quien nos acompaña muy amablemente. Señor Dondich, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y básicamente, ¿qué se ha logrado a partir de hoy con este apoyo, digamos, mayoritario de la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea General? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un placer hablar con ustedes. Lo que se logró hoy es establecer por primera vez una regulación, un requisito para que todos los países, al decidir permitir la venta de armas, tengan que analizar una serie de criterios en cuestión de derechos humanos, de quién usará las armas, cómo serán utilizadas, y en base a eso tomará la decisión si permite o no la venta de estas armas. Esto es muy importante porque anteriormente no había una lógica general que dijera qué es lo que tenemos que ver los estados a la hora de definir si permitimos o no una exportación de armas. Pero al mismo tiempo se establece una necesidad de actuar para prevenir que las armas que son autorizadas de exportación se desvíen y terminen en manos equivocadas. Entonces, al establecer regulaciones que permitan tanto estados vendedores como estados de tránsito, de transbordo y estados receptores, es decir, todo el flujo de las armas, tendremos que trabajar y cooperar para que las armas no se vayan del camino que está autorizado y terminen en manos de gente que no debería de tenerlas. Claro, justamente hay algunos países que precisamente son los que se opusieron: Norcorea, Siria, que está en medio de un conflicto que ha dejado más de 70,000 muertos, Irán. ¿Cómo se explica uno que estos son los países que precisamente se están oponiendo al tratado? Digamos, ¿qué busca ese tratado en cuanto a que le preocupe tanto a esos países? Pues explicaron ellos su posición, los puntos que no les gustaba, lo que sentía que les faltaba al tratado. Me parece que el tratado es muy claro, el tratado establece prohibiciones muy claras en transferencias de armas cuando son temas especialmente importantes dentro de la atención y el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos según establecen las reglas internacionales. También establecen un mecanismo donde el exportador hace una revisión de cómo van a ser utilizadas las armas en una comunicación constante con el comprador. Eso es importante y quizá esto es lo que a algunos países no les gusta, que es el exportador el que toma esta decisión.
pero la realidad es que hoy en día así es, pero la toma sin tener en base ninguna regla clara de qué debe tomar en cuenta. Entonces, sigue siendo el exportador el que toma la decisión, pero ahora lo tiene que hacer en comunicación con el país importador, y además bajo reglas establecidas y claras para todo el mundo. Claro. Aquí en este debate se dijo que el 75% de los crímenes en la región, en América Latina, digamos, hay vínculo de las armas que se comercian, que terminan en manos de grupos equivocados. ¿Permite ese tratado que por lo menos esas cifras se reduzcan, que se haga un control a las armas y que no lleguen a grupos de narcotraficantes, bandas criminales, grupos insurgentes y al margen de la ley? El tratado nos da la base para hacer eso. El tratado nos dice que tenemos que prevenir el desvío y que tenemos que trabajar y nos da las herramientas para que cooperemos en lograrlo. La clave está en cómo implementamos el tratado. Si el tratado puede ser perfecto, pero si la implementación no lo es, tenemos un problema. Entonces, el tratado es una base, es un piso que nos permite trabajar, que definitivamente debe de atenuar estos problemas. No los va a eliminar, pero los va a atenuar y nos da la capacidad de trabajar en conjunto entre los diferentes países para atender esta situación. Entonces, lo importante ahora es que implementemos el tratado de la mejor manera, que creemos los canales de comunicación, que creemos las ligas entre nuestras agencias de investigación, nuestras agencias de investigación, policías, en fin, para atender estos problemas y evitar o prevenir, como dice el trabajo, que las armas sean desviadas también al mercado ilegal. Claro. ¿Qué tan decisivo fue el papel de países que son los principales productores de armas? Estamos hablando de Estados Unidos, que a propósito está envuelto en un debate también sobre el comercio y la tenencia doméstica de armas, países como Francia, como Rusia, como China. Fue muy importante. Lo que buscábamos aquí era un tratado donde los mayores productores pudieran participar, porque es importante que estén, a final de cuentas, un tratado sin ellos sería un tratado muy distinto, es decir, es mejor tener a los mayores productores dentro del margen de la regulación, pero también tenía que tener a los principales importadores y a los principales afectados. Y eso era importante y eso era un balance que queríamos mantener. Nos parece que el tratado sí refleja ese balance. No cumple todas las expectativas ni de los exportadores, ni de los importadores, ni de los países afectados, pero sí cumple la mayoría. Es decir, logramos en una negociación multilateral, llegamos a un balance que cubre, de nuevo, como un piso, como un principio, los principales problemas de estos grupos. Y bueno, ahora nos toca también ir creciendo, ir viendo qué le falta al tratado y con el tiempo irlo cambiando, irlo mejorando, pero sobre todo irlo implementando. Muchas gracias a Roberto Dondis, es el jefe negociador de la Delegación de México. Viene ahora el proceso de ratificación. Se necesitan por lo menos 50 estados que lo ratifiquen a través de sus legislaciones internas y pues así comenzaría a entrar en efecto legal ante la comunidad internacional cuando se completen esos 50 países que ratifiquen ese tratado también aquí ante la Organización de Naciones Unidas. Es todo lo que les tengo por ahora desde la sede de la ONU en Nueva York. Soy Gilbert Vega, ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes, Gilbert. Gracias también a tu invitado.